Buen día, estudiantes, queridos séptimos, espero que se encuentren bien al momento de estar viendo este video. En esta oportunidad les voy a explicar en qué consiste la guía número 5 y vamos a trabajar su contenido para dar una explicación acabada de la misma. Esta guía se titula Texto Argumentativo y antes de empezar vamos a mencionar los objetivos de aprendizaje que se esperan cumplir a través de esta guía. El primer objetivo de aprendizaje es aplicar elementos claves del texto argumentativo, reescribir textos para reforzar el uso de conectores y de la ortografía, por supuesto, y por último, aplicar estrategias de comprensión lectora. Es súper importante, jóvenes, que cuando termine este video usted pueda releer, ¿cierto?, esta guía para que finalmente pueda responder lo solicitado tal como se señala en la instrucción número 1. Después dice que es importante que usted recuerde, por favor, utilizar una letra legible, ya que de lo contrario cuesta mucho que pueda revisar las respuestas que ustedes señalan. Respete también la ortografía acentual y puntual. Ahora les explicaré que esta guía número 5 es de carácter práctica y formativa. Por ende, no tiene fecha de entrega, no debe enviarla, ya que será revisada y retroalimentada de forma presencial. Si alguien tiene dudas, que no haya entendido el contenido o tiene dudas a la hora de ejecutar, ¿cierto?, la guía, me puede escribir, ¿cierto?, a mi correo o a través de la plataforma Classroom, que son los canales que hemos utilizado para poder comunicarnos. Comenzamos entonces texto argumentativo. Vamos a partir con la definición de este tipo de texto y es necesario que usted sepa que en este tipo de texto se plantea una opinión acerca de un tema. Y esta opinión siempre tiene un carácter debatible, es decir, podemos o no estar de acuerdo con lo que en ese texto se plantea. Esta opinión que aparece, ¿cierto?, en el texto argumentativo, siempre tiene que defenderse con argumentos. Y el objetivo de estos argumentos es que a través de ellos nosotros podamos convencer a un receptor para que él se adhiera a lo que nosotros pensamos. Es decir, que este receptor, ¿cierto?, esté de acuerdo con la postura que nosotros tenemos o con la opinión que tenemos frente a un tema. La argumentación siempre será de carácter dialógico. Recordemos entonces que siempre se necesita de un emisor y de un receptor para que se cumpla el objetivo comunicativo del texto argumentativo. Entonces, chicos, vamos sintetizando. El texto argumentativo es un tipo de texto que contiene una opinión. Esta opinión siempre va a ser, ¿cierto?, de carácter debatible, se puede o no estar de acuerdo. ¿Cómo yo defiendo esa opinión? A través de argumentos. ¿Para qué utilizo argumentos? Para convencer a un receptor y que éste finalmente logre pensar como yo y se adhiera a mi postura. El texto argumentativo posee una estructura global, ¿cierto? Que en este caso vamos a llamarle una estructura externa. Esta estructura externa tiene 3 categorías básicas: la tesis, los argumentos y la conclusión. La tesis se define como una idea o un punto de vista que se defiende. En este caso es la opinión. ¿Cómo identificarla en un texto? Es porque casi siempre está incluida en el título y además siempre va a tener un carácter polémico. En segundo lugar, vamos a encontrar los argumentos. Estos argumentos vienen a ser, ¿cierto?, la información que apoya o que respalda la tesis. Entonces van a ser los motivos o los enunciados, ¿cierto?, de respaldo a la opinión que vendría siendo la tesis. Y por último tenemos una conclusión, que vendría siendo una oración, una frase, un enunciado que afirma la tesis y que no la contradice. Es decir,
se vuelve a repetir la tesis. Y es importante que la conclusión casi siempre va a ser muy similar a la primera parte de esta estructura global. Por tanto, la estructura global del texto argumentativo posee 3 categorías básicas: tesis, argumento, conclusión, siendo la tesis la opinión que vamos a defender, ¿cierto? Y que vamos a encontrar generalmente en el título y que además posee un carácter polémico. Luego tenemos los argumentos, que van a ser, ¿cierto?, estos motivos, estas oraciones y la información que va a respaldar esta opinión. Y finalmente la conclusión, que viene a reafirmar lo que nosotros pensamos, es decir, nuestra postura frente al tema. ¿Cómo vamos a evidenciar la opinión en un texto argumentativo? Para esto tenemos que hacernos la primera pregunta: ¿de qué trata un texto? Y responder, ¿cierto?, con la palabra o concepto que engloba todo el texto. Una vez que nosotros podemos identificar de lo que se está hablando, es necesario que nos hagamos la segunda pregunta, la cual es: ¿qué opina el emisor sobre este tema? Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a leer este texto que aparece acá. El título es Ambulantes. Señor director, mientras no se sancione drásticamente al que compra y al que vende, el comercio ambulante e ilegal no se terminará. Enrique Castillo Barra. Entonces, vamos a ver esta parte y vamos a ver de qué habla el texto, que es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Bueno, en este caso y en este texto, el texto habla sobre el comercio ambulante. Pregunta número 2. Para que nosotros podamos saber cuál es la opinión de la persona que escribió esto, es decir, del emisor, tenemos que preguntarnos: ¿cuál es la postura del emisor sobre el comercio ambulante? ¿Es a favor o en contra? Y vamos a darnos cuenta que es una postura en contra, porque dice que el comercio ambulante es ilegal. Y además está incitando, ¿cierto?, a que debe ser sancionado. Y por otra parte vamos a ver aquí qué es lo que opina el emisor sobre el comercio ambulante. Acá hubo un error de tipeo, lo vamos a corregir. ¿Qué es lo que opina el emisor sobre el comercio ambulante? Y ahí dice que hay que sancionar drásticamente al que compra y vende para así terminar con el comercio ambulante. Eso entonces lo que nos queda claro, ¿cierto?, del primer texto. Entonces, jóvenes, preguntas eje: saber de qué se trata el texto y saber qué es lo que opina el emisor sobre el tema. A continuación, hay unos textos en el cual ustedes van a tener que identificar, a partir de estas mismas preguntas, lo que señala cada uno de estos textos, es decir, de qué se trata y cuál es la opinión del emisor sobre el tema. Cuando nosotros hablamos de opinión, hablamos de la tesis. Vamos a realizar el primer ejemplo. Estacionamientos preferentes. Señor director, cada vez que voy a un mall, supermercado o grandes tiendas, veo con estupor y vergüenza que los estacionamientos preferentes, lisiados, tercera edad y embarazadas, están ocupados por automóviles sin ningún distintivo, pudiendo pensar que corresponde a una persona anciana o bien a una mujer embarazada. Sin embargo, cuando llegan a retirarlo, se trata de una persona sin limitaciones de ningún tipo. Es necesario que los municipios y autoridades pertinentes se hagan presentes e infraccionen a estos inescrupulosos y oportunistas personajes. Solo cuando aprendan a respetar estas mínimas normas de convivencia, podremos decir que estamos avanzando hacia el desarrollo, es decir, no es cosa de crecimiento material del país, es educación y desarrollo humano, tan difícil de encontrar hoy. Carlos Poblete Urquieta.
Entonces, chicos, ¿de qué nos habla el texto? ¿Cuál es la opinión del emisor sobre el tema? Y finalmente, ¿por qué opina así? Que vendrían siendo los argumentos. Y vamos a dar lectura al segundo texto, el cual se titula Bicicletas en Japón. Señor director, he leído muchas opiniones con respecto a las bicicletas y peatones. Algunas muy imaginativas, otras descabelladas y otras que hacen reír. Tuve suerte de viajar a Japón y nunca me deja de sorprender que cuando se encuentra un ciclista con un peatón sobre las veredas, que es donde transitan estas, ambos se dan la pasada diciendo pase usted y el otro le responde no, pase usted. Esto se le llama respeto y es lo que les falta a los chilenos. Las autoridades deberían copiar este ejemplo y educar en vez de reprimir. Entonces, chicos, tenemos dos temáticas que son controversiales, que son polémicas, que son parte de nuestro día a día. Por tanto, lo que yo les pido ahora es que a partir de los conceptos trabajados anteriormente, en este ejemplo, ustedes logren visualizar y puedan responder las preguntas señaladas. Sin otro particular, chiquillos, les mando un beso enorme. Espero que pueda haber despejado algunas dudas a partir de esta explicación. Insisto que si alguien tiene alguna inquietud pueda escribirme a través de los canales de comunicación que ya conocemos. Eso, les mando un beso tremendo y que se encuentren todos muy bien.